Vamos a hablar de, como ven ustedes la pirámide ahí atrás, de México. Se habla de que México está en riesgo. Un gran porcentaje de la población tendría un riesgo sísmico mayor del que se creía. Eso es lo que se está planteando en este momento. Sí, eso de acuerdo a un estudio que se realizó, ya se los vamos a comentar durante este video. Quédense muy atentos a la información para que podamos comprender todo esto todos juntos esta noche. Así es. Como les decíamos entonces, gran porcentaje de lo que es México estaría en un riesgo. Según estos códices de los antiguos aztecas. Si estos códices han alertado sobre un riesgo sísmico para casi el 40% de la población de México. Así es un 40% que estaría en riesgo con este cinturón volcánico transmexicano. Es lo que se revela por parte de los misioneros españoles que fueron analizando estos códigos aztecas, que ha traído y ha llamado la atención de varios programas en sí, y se está planteando esta situación de que México estaría en un riesgo aún mayor que antes. Sí, han revelado que el cinturón volcánico transmexicano sería un área con mayor actividad sísmica de lo que se piensa, y eso representaría un riesgo para casi el 40% de la población mexicana, de acuerdo a este estudio que fue publicado por National Geographic. Y además la revista Tectonics también la publicaron. Estos investigadores del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México han analizado por varios años todos los registros que han podido captar, que datan desde el siglo XIV. En este caso es muy inquietante estos antiguos códices que hablarían de un terremoto para México que sería mayor de lo que se piensa. Sí, a partir de estos registros históricos que datan del siglo XIV, como les comentamos, pudieron extraer algunos datos sobre antiguos terremotos ocurridos en México. Hay algunos documentales que estudiaron en el que se encuentran los anales de Tlatelolco y los anales de Huamantla, y en ellos se evidencia que un fuerte terremoto ocurrido en el año 1575 al sureste del volcán La Malinche, está ubicado cerca de la actual ciudad de Puebla. Ese terremoto habría provocado en ese año una fractura en el suelo que se extendió por casi 5 kilómetros, y también se habrían provocado importantes deslizamientos de tierra. Los investigadores han calculado que este movimiento sísmico tuvo una magnitud aproximada de 5.7. Para que se imaginen ustedes todo lo que se ha ido generando con este terremoto oculto, que también le han llamado, que puede estar ahí involucrando a gran parte de México. Sí, de esa misma manera, estas crónicas que fueron escritas por Fray Antonio Tello ofrecieron a la vez una evidencia de otro terremoto ocurrido en México el 27 de diciembre del año 1568 en la parte occidental del cinturón volcánico transmexicano. Se calcula que ese terremoto tuvo una intensidad más intensa que el anterior. Este habría sido de 7.2 y ocasionó daños en conventos, en iglesias y también grandes desprendimientos de tierra. Por eso es que es importante que se analice todo esto, que ustedes estén pendientes de toda la actividad sísmica que se ha generado en México en estos últimos días. Sí, esa información extraída de fuentes históricas en esta investigación ha reforzado la idea de que el cinturón volcánico transmexicano no es una falla singular, sino que es una cadena de fallas más pequeñitas, y eso provoca que se presenten terremotos en la corteza terrestre a lo largo de todo este cinturón, incluso en lugares donde no se han identificado las fallas a las que podrían, culpar. Estar pendientes de toda esta actividad y de estos estudios que son bien interesantes de analizar, en el cual sugieren que hasta un 40% de la población de México
vive en una zona que es mucho más sísmica de lo que se creía. Sí, porque hay registros, los registros modernos muestran solo algunos pocos terremotos de magnitud importante en la corteza terrestre a lo largo del cinturón volcánico transmexicano. Justamente acá... Sí, el problema de esto es que si se provoca o si se genera, digamos, un sismo importante, podría causar mucho daño en la población, sobre todo si este ocurra en algún sector que esté densamente poblado. Para que la gente esté claro, lo que es este cinturón volcánico transmexicano, que lo tenemos ahí en el mapa, va desde el Popocatépetl hasta el Paricutín, así que atentos con ese sector, sobre todo que es el área que estaría propensa a tener mayor actividad sísmica de lo que se creía. Ese es el área que está marcada, que es importante de ir revisando y analizando. Muy importante toda esta información en cuanto a lo que se da con este cinturón volcánico transmexicano. Acá existe un proceso de subducción, es lo que se puede generar. Ya sabemos que eso provoca terremotos bastante fuertes, cuando estas placas tectónicas de la ribera y Cocos podrían generar un sismo bien grande, porque se sumergen debajo de la placa norteamericana. Así que es muy necesario prestarle atención a todos los lugares. Y como decíamos, esto llega entonces desde el Popocatépetl hasta el Paricutín, que sería este otro volcán mexicano. Ahí lo tenemos en pantalla también, ese volcán que involucra todo esto, lo que es el cinturón volcánico, que está en un riesgo sísmico que se desconocía hasta el momento. Sí, que de acuerdo a estos códices que analizaron, por ejemplo, el terremoto que se habría producido en el año 1575 tuvo mucho movimiento, aproximadamente 5 días de réplicas muy intensas, y producto de eso se habrían provocado muchos deslizamientos de tierra. Se abrió una grieta muy gigantesca de varios kilómetros, como les comentamos. Entonces es un sector que se mueve relativamente con poca frecuencia, pero cuando lo hace de manera intensa podría causar muchos daños. Según este estudio, sugiere que la losa de Cocos subductora estaría de manera alguna muy deformada, ya que los volcanes, curiosamente, a lo largo de esta zona de subducción son oblicuos, lo que sugeriría que esta placa subductora está deformada. Por eso es necesario prestarle atención a esta área, con este estudio que se realiza de estos códices aztecas que aparecen hoy en día. Hay que tomarlos en cuenta con todo lo que se ha planteado, lo que se ha reforzado, los estudios que han ido calculando. Es muy importante que nosotros sepamos lo que está ocurriendo en nuestros países, en este caso en México, con esta situación que hoy en día lo deja con más riesgo. Sabemos que hay muchas personas que están muy preocupadas de que puede venir un terremoto para México. Se está hablando hace mucho tiempo de que hay mucha actividad de sismos en diferentes zonas, lo que tiene alguno más de alerta, y en este caso la alerta crece por esta misma fractura, podríamos llamarle, que podría traer terremotos más potentes, y un área nueva prácticamente es más sensible a tener nuevos terremotos. Sí, es que a partir de esta investigación estuvieron investigando una serie de terremotos de los cuales no se tenían documentos porque fueron hace muchos años atrás, y a partir de ella descubrieron todo esto que nosotros les estamos comentando. Así es, justamente es lo que se teme, que este códice explica muy claramente que hay terremotos, que después de un terremoto apareció la grieta en la superficie de 2.800 terrazas, según las medidas que explican, y que es bastante extenso, y preocuparía con esto que se genera por esta falla que provocaría o podría traer un nuevo terremoto.
Por lo tanto, el análisis para los científicos en sí aún sigue en el debate respecto a las fallas, qué puede ocasionar, etcétera. Todavía hay un debate que muchas veces no se han puesto de acuerdo los sismólogos respecto a ciertos temas. Pero lo principal para nosotros, los comunes y corrientes, debemos estar siempre atentos a las actividades, a los reportes que te puedan entregar de los sismos que se puedan dar en estas zonas. Sí, así que de acuerdo a las conclusiones de este estudio que fue realizado por la UNAM y también por los misioneros españoles, sugiere que México estaría más o menos listo para retumbar a lo largo de todo el cinturón volcánico transmexicano. En ese sector estaría aproximadamente el 40% de la población mexicana que viven en ese sector, y gran parte no tienen, digamos, conciencia de la peligrosidad de esta falla. Claro, porque esto es algo nuevo, como estuvimos hablando en videos anteriores, hay muchas fallas que se están generando en Ciudad de México, en estos sectores también que están despertando con sismos, que hay nuevas fallas, etcétera, y que pueden traer complicaciones desde Puebla, todo lo que es el Popocatépetl, y esto traería consecuencias peligrosas en la actividad sísmica. Sí, de hecho, uno de los terremotos que investigaron, estos indocumentados, fue muy cercano a donde está ahora ubicada la ciudad de Puebla. Sí, serían las nuevas zonas estudiadas, en el cual nos explicarían que es una zona mayor sísmicamente de lo que se piensa. Entonces se debe estar con mucha más alerta en estos lugares, en estos sitios, en donde ya muchas veces en Ciudad de México se han generado unos sismos que han ido creciendo, sismos que se han sentido en la zona, que ha llamado la atención, incluso sismos menores, pero que han llamado la atención de las personas porque eran zonas que creían que no eran tan sísmicas. Hoy en día se sabe que al parecer con este nuevo estudio, esto aumenta la probabilidad en un 40% de que haya un terremoto en esa zona. Uh-huh. Eso es siempre importante tener en consideración. De hecho, acá tenemos un sismo en México de 4.7 en Santa María. Todos los días nosotros estamos dando los reportes de los sismos constantes en Guerrero, en lo que se da en Chiapas, Oaxaca, en este sector de Chiapas, en la zona del mar. Ha estado llegando incluso a los 6 grados, pero muchas veces los ocultan, los bajan, o como la gente no los siente porque se dan en el mar, entonces es muy fácil quitarlos. Sin embargo, hay que estar atento a la actividad sísmica que se ha ido generando en México en este último tiempo. Es muy importante prestar atención a todo lo que se está generando con los sismos en estos últimos días. Ahí tenemos entonces todo esto que se genera en este lugar. Ya estábamos comentándolos ahora al final de toda esta información, la actividad sísmica del día de hoy en México. Sí, ahí tenemos el cinturón volcánico transmexicano desde el Popocatépetl hasta el Paricutín. Así que esa es la zona de subducción que traería consecuencias. Ahí está marcada en el mapa, como ustedes pueden ver. Sería la zona nueva para México de riesgo sísmico. Uh-huh. Así que atentos con eso. Información que le hemos traído para ustedes el día de hoy. Muy interesante. Los antiguos, al parecer, también tenían sus registros de estas actividades sísmicas. Aquí acompañándolos una vez más, explicándoles a ustedes las situaciones que se generan en México, que sabemos que están en alerta sísmica. De hecho, en nuestro programa lo hemos hablado en muchas ocasiones, que hay una alta actividad en el sector. Sí, aquí Gabriel Pacheco nos comenta que en Ciudad de México están arreglando las alarmas sísmicas porque se piensa en un terremoto. Nos escribe nuestro amigo Gabriel Pacheco. Sí, hay siempre los países que están en el cinturón de fuego deben tener lo que es la prevención. Muchas veces la gente piensa que es alarmista hablar de terremotos o que no se deben pronunciar estas palabras, etcétera, pero eso es un error fatal. Lo importante siempre es
prevenir, estar preparados para los sismos, porque somos o vivimos en zonas sísmicas. Por lo tanto, no podemos hacernos los ciegos y pensar que nunca va a venir un terremoto, sabiendo que estamos en zonas que hay placas tectónicas que chocan constantemente, que hay fallas geológicas que traen consecuencias sísmicas potentes, que cuando uno no se prepara no logra revertir situaciones, sino que al contrario trae puros problemas a las demás personas, porque se forma un caos tremendo con el correr, el gritar de la gente. Entonces lo mejor es aprender a estar en un terremoto de la mejor manera posible, sabiendo que es terrible, se siente muy fuerte, uno muchas veces no puede caminar, pero hay que tratar de mantener la calma en lo posible. Acabo de ver un sismo en Oaxaca, nos escribe Leti Santiago. Sí, la actividad ha estado bien movida Oaxaca. Como les decía, en México ha estado bien activo el sismo me parece que es en Veracruz, a 10 kilómetros de profundidad de 4.1. Así que ese es el sismo que aparece, el más reciente que aparece en la página es el de Veracruz, de Servicio Sismológico Nacional. Y bueno, ya sabemos que en México ha estado temblando mucho, hemos estado dando los reportes constantemente de la situación que se vive ahí con la actividad sísmica. De hecho, si miramos acá el mapa de México, nos damos cuenta que hay una alta actividad sísmica. Y justamente ahí está este sismo en Ciudad de México de 2.9 sectores que se está moviendo en estos últimos tiempos, que lleva todo esto que es este cinturón transmexicano, cinturón volcánico. Por lo tanto, a estar pendientes, porque se ha deformado, es la zona que los volcanes pasan por el lado. Eso quiere decir que se deformó la falla. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí tenemos los sismos de México de estos días, que se ve bastante activo. Sí, Oaxaca y Guerrero muy activos, nos escribe aquí Leti. Sí, basta mirar esta zona y nos damos cuenta que mucha actividad. Ahí tenemos Guerrero, Acapulco, todos estos sectores con Oaxaca. Mucha actividad sísmica en general que hemos estado reportando en México constantemente. Ahí tenemos el más reciente de 4.1 en Veracruz. Así que amigos, a estar pendientes y atentos, y les pedimos siempre que compartan los videos. Vamos a pasar al otro tema que es muy importante también. Sí, de hecho por ahí ya estaba preguntando por ahí un amigo en el chat por los super soldados. Incorporamos su canal en nuestra página Wix. Saludos Radio Infinito, nos dice acá. Sí, era de Radio Infinito que nos estaban comentando. Saludamos también a toda la gente que nos acompaña en este día. ¿Alguien más separó el error con la leyenda error desconocido? Pregunta Dani Villar. Muchas veces pasa eso en YouTube, que a la gente lo saca del canal o le aparece un error. Los desuscriben. Los desuscriben de nuestro canal. De hecho, mucha gente en el mismo en vivo, yo estoy suscrita y ahora me dicen que estoy desuscrita del canal. Me tuve que volver a suscribirnos, nos comentan nuestros amigos, porque me desuscribieron. Incluso les pasa, nos comentan por WhatsApp esta situación extraña que pasa con YouTube, que dan like, no le aparecen los likes de nuestros videos, o se suscriben y no les llegan las notificaciones, les saca la campanita, la tienen que activar otra vez. Situaciones que están pasando hoy en día. Y es curioso todo lo que está ocurriendo. Así que nosotros hacemos el llamado para la gente que se prepare entonces en México.